El equipo Suzuki Català es el favorito en las 24 horas de resistencia de Montmeló. Su jefe de filas, Eduard Català, deberá superar muchas adversidades si quiere conseguir su tercera victoria consecutiva. El paseo termina. Ahora empieza la competición. Eduard Català, del equipo Suzuki, defiende la corona lograda hace un año. Su escudería tiene un largo palmarés en las 24 horas de resistencia de Montmeló. 3 victorias y 8 podios avalan su candidatura para ganar la prueba. Falta poco para el inicio de la carrera y el equipo Suzuki Català tiene graves problemas. Una de sus motos no arranca y los mecánicos no saben por qué. ¡Tornavís d'Estrella! Mirem aquí sota. Una tapota per calor. Treu tu. Vinga. Tornavís d'Estrella llarg! Vale, fora? Prova ara que està desembornada la bomba de benzina. A veure què fa. Un moment. Té raó, Sabater. Un fusible. Contacte. Posició. La tensión de los mecánicos no altera la concentración de Josep Sardà, primer piloto del equipo. Ahora se trata de calentar bien los músculos porque la primera hora, pasarla bien es fundamental para el resto de las 24 horas, ¿no? Es para hacer un buen relevo y no cansarme, sobre todo al principio. Los mecánicos siguen trabajando en la segunda moto. Parece que el problema está en la bomba de gasolina, pero la solución todavía se hace esperar. La moto número 1 de Josep Sardà ocupará la primera posición en la salida. La segunda moto de Suzuki Català deja de momento un hueco en la parrilla. Para el equipo Yamaha la prioridad es acabar la prueba. El primer relevo va a cargo de su piloto estrella, Elena Rosell. En cambio, para Josep Sardà y su Suzuki solo vale la victoria. Però bé. La segunda moto de Suzuki Català toma la salida unos segundos más tarde que el resto de participantes. La carrera ya está en marcha. Por fin un poco de tranquilidad en el box de Eduard Català. Hemos encontrado el fallo electrónico y hemos podido salir, aunque del pit lane, sin perder vuelta. Y está rodando bien, o sea, la moto funciona bien. Pero bueno, in extremis total. En una carrera de 24 horas puede pasar de todo. Durante un día entero los imprevistos atacan por sorpresa. Josep Sardà ha sufrido una caída y entra en el box para reparar la moto. Sin tiempo para tomarse un respiro, los mecánicos vuelven a trabajar a destajo para recuperar la montura. La victoria se aleja con cada segundo desperdiciado. Ahora le toca al segundo piloto, Salva Cabana, recuperar el terreno perdido. Què ha passat, tio? Anava tranquil, saps? Anava sense tirar. Bé, i un doble, també he passat per l'esquerra, però ell anava pel mig. Llavors, a l'estadi, entrat per dintre de tot, estava molt algo. Bueno, ja està tot, ja ha passat tot. Estàs bé? Vinga, va. Tant és que no s'hagi fet mal. Salva Cabana fuerza la máquina para remontar posiciones en la clasificación, pero la mecánica no resiste su ritmo. El actual vencedor de la prueba abandona tras las 2 primeras horas de competición. En una carrera de resistencia no gana el más rápido. Eduard Català se queda con una sola moto en pista. En el box de Suzuki Català no pierden la esperanza. David Gómez se prepara para dar un nuevo relevo mientras sus compañeros intentan recuperar fuerzas. Queda media carrera y hay tiempo para mejorar su 6ª posición actual. Ha sido un inicio
inicio muy malo, nunca nos había pasado, nunca habíamos tenido una carrera tan desastrosa, pero es la que tenemos y es la que tenemos de la que debemos correr. Pero ahora estamos todo el equipo súper centrados a poner esta moto arriba. El Mota tiene ganas de comer algo ahora. Una caída al principio de la noche obliga a los mecánicos a revisar la moto en cada repostaje. Bernat Martínez tiene que recuperarse rápido. Suzuki Catalá solo contempla correr para ganar y eso lleva a los pilotos hasta el límite de sus posibilidades. Para mantener su rendimiento en pista durante las 24 horas de carrera, son sometidos a una férrea disciplina de recuperación. Simplemente se hace pesado, tienes que hacer estiramientos, tienes que comer, tienes que ducharte, tienes que hacer muchas cosas, tan solo en hora y media. Entonces, realmente no tienes tiempo a nada. Aunque parezca que tengas tiempo a dormir o algo, como mucho puedes acostarte 10 minutos, pero no te duermes, porque la tensión no te deja. Y ahora relaja. La fuerza, otra vez de abrir. Cuanto más tiempo pase, más dura la cosa. Pero bueno, intentaremos hacerlo bien. Ahora el ciclo medio. Nos queda la mitad de carrera. Esté listo o no, Bernat debe afrontar la cruda realidad. Una vez más, ha llegado su turno. Vale. Entrada la madrugada, 50 motos siguen rodando en el circuito. Velar por la seguridad de todas ellas en plena noche supone un trabajo añadido para un director de carrera. La torre de control centraliza la información de lo que sucede minuto a minuto en la pista. Cambiamos a luces amarillas. Las hemos cambiado ya. Están cambiadas, ¿eh? Vale, perfecto. Uno tiene que entrar por el pit. Desde aquí lo que tenemos es control vía cámaras de todas las partes del circuito, que esto nos da una información directa que además queda toda grabada, y esto lo complementamos con la información que nos llega de los controles. Es lo que nos ayuda con lo que vemos y la información en cualquier problema que nos surja, enviar los servicios que en cada momento sean necesarios para dejar la pista en condiciones. Para el equipo Suzuki Catalá, la victoria pasa por esperar un milagro. Ruedan en cuarta posición y la distancia con los tres primeros es insalvable. Solo un imprevisto de los rivales les acercaría al podio. Nuestro piloto rápido, que es Graham Rowland, lo pondremos al último relevo. A ver si podemos pasar esta posición. Que es el que está ahora en pista, o sea, le tocará repetir relevo. ...22 horas de competición han dejado la moto en un estado lamentable. Difícilmente resistirá un alto ritmo de carrera. El podio está cada vez más complicado y los pilotos acumulan la fatiga de un esfuerzo sobrehumano. Suzuki Catalá se enfrenta a un imposible.
hacer un relevo entero. Cuanto más alarguéis al Bernat... Claro. Sí, no, però ja va alargant. No, Bernat 40 minuts i ell farà 25. No? L'Àngeles, que possiblement amb aquest tio se l'haurà de treure a rastre. Fota't tu darrere d'ell i si veus que el tio està xonxot, l'agafes. No el llencis, No el llencis. Que ha fotut bon servei, també, Poc a poc. Molt bé, Bernat. Finalmente, el equipo Suzuki Catalá tiene que conformarse con la cuarta posición. El equipo de las chicas logra acabar. Nunca los últimos fueron tan felices. De 73 equipos inscritos, solo 43 han conseguido llegar al final y la mayoría ya piensa repetir el año que viene. Posible fer de tot, no? Sí. Un año más, y van 13, triunfa el espíritu de la resistencia. Del primero al último, todos los supervivientes se funden en una única celebración.